Retomamos, estamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Este programa, la última conversación del día, la hacemos siempre con Quique Mujica. Hoy, en el capítulo de hoy, nuestros columnistas son Emilia García y Paula Escobar Chavarría. En esa lógica, o en ese orden de cosas, en este estado de columnistas, podríamos decir, Emilia García, Enrique, nos propone que hablemos de la Ley de Salud Mental Integral. Temón, porque El presidente habló de esto en el sí, diario El País. el presidente, Parece Boric, digamos. claro, fue yo creo que el primer presidente que reconoce que tiene TOC. Es Claro. Y muy que se buena lo ha la tratado. anécdota. En el país, en el reportaje del país de la Rocío Montes, y olvidé el nombre del otro periodista, perdón, es muy buena la anécdota, porque dice que va entrando a un restaurante o algo así, y que una señora como que aborda a su pareja Claro. y le dice, Sí. pregúntele a él, po. Le dice la señora del presidente, Claro. la polola del presidente le dice a la A señora. la señora. Y la señora lo que quería preguntarle era si era verdad que estaba loco, porque andaban Claro. diciendo que él estaba loco. Porque al final se Que asocia, había estado en un manicomio y que estaba loco. se Eso. asocia depresión, ansiedad, TOC a locura. Y él le dijo que había estado internado, pero que no estaba loco. Claro. Y que había estado internado, porque asumir que están internados es Ahora, distinto a tomar fármaco, que ya es un tema. Que ya es un tema, pero era público el dato, en todo caso. Sí, Fue público. sí, a lo que voy yo que Que se internó por el TOC, digamos, ¿no? claro, lo que el presidente ayuda a que haga público esto, porque hasta hace poco nadie podía reconocer, o nadie quería Claro. reconocer, o nadie debía reconocer, por ejemplo, en el mundo laboral, que tenía depresión. Era atribuirle a cualquier otra cosa, porque la conclusión, este es loco, problemático, no está capacitado para tomar Claro. decisiones importantes, roles importantes, Interdicto. interdicto, claro. Claro. Claro, como un estigma, además, como las enfermedades mentales en general, como un estigma y algo que había que como tenerlo guardado debajo, Y debajo ojo, de la alfombra. un nivel de machismo al respecto. Sí. O sea, los hombres no podían deprimirse. ¿Mm? El problema de la depresión y las enfermedades mentales o las debilidades mentales eran de las mujeres. Eso se vivió fuerte 80 y te podría decir los 90. Bueno, sin contar ¿cómo se llama el origen de las palabras? Etimología. La etimología, gracias. Claro. De la palabra histeria. Sí, digamos, pues. ¿no? Claro. Ya que estamos. Ah, sí. Emilia García. Bueno, traigo este tema a colación. Quique tiene mucha razón y yo creo que post pandemia y post estallido social recién este tema se conversa más públicamente, porque no sé si es que alguno de acá no tuvo algún momento medio oscuro durante pandemia, y me llamó mucho la atención lo que comentó hoy día en la mañana la Angélica en el Ratpack, creo que fue, que ayer en Espacio Riesgo, José Antonio Cast, cuando se juntó con sus ministros, en esa reunión estuvo Marian Rojas Estapé, que es esta psiquiatra española, hablando de salud mental y política. Sí, fue bien llamativo el dato. Me lo encontré una buena noticia que de nuevo estemos poniendo este tema de manera muy central. ¿Y por qué? Porque creo que hace rato se dejó de considerar los problemas de salud mental como un problema meramente individual, sino que ya cada vez se consideran que afecta más a la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una forma muy objetiva de medir la gravedad de un problema de salud, que es con el factor AVISA, que avisa en mayúscula, que significa años de vida ajustados por discapacidad. Y es una forma de medir la gravedad de un problema de salud, y es mirar cuánto aporta a la carga total de enfermedad del país, o sea, cuántos años de vida se pierden por discapacidad o muerte prematura. Y en Chile, y estos son datos del Ministerio de Salud, el 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte se explican por condiciones neuropsiquiátricas. O sea, 1 de cada 4 años de vida que perdemos como país se explican por enfermedades de salud mental. Y lo que hemos sabido es que después de la pandemia, sobre todo, han aumentado significativamente los trastornos de salud mental, como la ansiedad, la depresión, los trastornos de alimentación, y esto genera
no solamente, como decía, un efecto en la persona y en el bienestar individual, sino que también afecta a las trayectorias educativas, los vínculos familiares, la inserción futura en la sociedad, y cuando vemos que, sobre todo a los niños, les afecta considerablemente sus trayectorias en futuro el tener o no alguna de estas enfermedades, bueno, entonces estamos hablando de una pandemia cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Y yo creo que el gran problema actualmente no solamente es todos los factores que inciden en que uno tenga o no más propensión a algunas de estas enfermedades, sino que se complica mucho más el panorama cuando vemos las brechas de acceso a la salud mental, y eso el presidente Boric creo que ha hecho mucho hincapié cuando habla de este tema. Él siempre habla del privilegio, la suerte que tuvo de poder haber accedido a este tratamiento cuando estuvo internado por su TOC. Hoy en día la realidad chilena es que en promedio uno tiene que esperar 236 días para tener una primera consulta psiquiátrica para adulto. ¿Mundo público o privado o mezcla? Es mezcla, pero es que esto es no GES, no... Ya, perfecto. Y las camas que se necesitan para camas psiquiátricas para adultos se necesitan al menos 1.500 y tenemos actualmente alrededor de 1.000. Y en infanto juvenil faltan al menos 150 camas psiquiátricas. Según los últimos datos del MinSal, la oferta actual de plazas psiquiátricas solo alcanza para cubrir el 9,3% de la población objetivo. Actualmente tenemos casi 2.000 plazas y eso solamente cubre menos del 10%. Y esto es dramático si se considera que, según el termómetro de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad junto con la Universidad Católica, más del 40% tiene algún tipo de enfermedad de salud mental, pero solamente el 38,5% de las personas diagnosticadas recibe algún tipo de servicio. En el fondo, yo creo que esto es dramático, lo sabíamos hace mucho tiempo, y el gran problema que uno ve son estas brechas de acceso. Y por eso quise traer a colación el proyecto de ley que ingresó en julio del 2024 este gobierno, porque a pesar de que tiene muy buenas intenciones y avanza mucho en este lenguaje menos estigmatizador de las enfermedades de salud mental, creo que tiene una gran falencia porque no ataca estos problemas que son principalmente el acceso a estos tratamientos. El proyecto de ley no tiene financiamiento aparejado, tampoco tiene un diagnóstico un diagnóstico empírico sólido que establezca cuáles son efectivamente las brechas y los problemas actualmente del sistema de salud mental, solo uno de los grandes temas es que busca más bien la desinstitucionalización y la desestigmatización de los problemas de salud mental, que si bien es importante avanzar en ese tipo de cosas para que así, por ejemplo, un presidente de la República sí pueda tener algún trastorno y aún así ejercer bien su cargo, pero hoy en día los problemas son mucho más concretos y es que la gente tiene que esperar casi un año entero para tener una primera consulta psiquiátrica y por ende estamos teniendo problemas en el acceso, pero también falta de profesionales y creo que actualmente el proyecto de ley no se hace cargo de eso. Sí, me acuerdo, perdón, tiempo atrás cuando estaba gobernando Piñera, una periodista, no me acuerdo el nombre, una periodista más bien progre, criticaba fuertemente porque había averiguado que Piñera tomaba algún típico de fármaco por su salud mental. ¿Ya? ¿Será que era una ignorancia absoluta? O sea, como diciendo, toma pastillas, es antidepresivo, o sea, es depresivo, no puede gobernar. O sea, deberíamos dejar la mitad de Chile ahí. Otro problema práctico, claro, otro problema práctico es que las consultas al psiquiatra, cuando son privadas, son caras. Hay poco
pocos psicólogos y psiquiatras. Y hay poca cobertura, incluso de seguros complementarios, Claro, hay poca cobertura. y están con mucha demanda. Ah. Y lo otro que los fármacos son caros. Entonces, hay lugares donde ir a comprar más barato, la Liga Chilena de la Epilepsia, están las municipalidades que tienen también acceso. Pero es En todo- Recoleta hay una claro, farmacia muy Vitacura, buena. Vitacura también, ojo. Pero todo es complejo y me imagino que para los sectores, por lo pronto, lo más complejo es saber cuándo uno tiene un problema de salud mental. ¿Ah? O sea, no automedicarse, porque esto no es que te duela el brazo o tener una herida que se ve, esto... Entonces, ya Claro, es y además acceso. son remedios que no son, que hay que aplicar con tiempo, con la dosis precisa. Y o sea, no es- periodicidad, no, y la si- automedicación en esto es... Y no hay un mercado... Bueno, o o sea, sea, lo supongo, hay, pero- lo hay, claro. Lo hay, pero... Entonces, al final, es muy complejo el tema, muy. Paula Escobar Chavarría. Bueno, yo creo que es un gran tema. Primero, pienso que la contribución del presidente Boric a la materia es bien importante. Como dijo el Quique, yo creo que el hablar de eso, hablar de su internación, que fue voluntaria, hablar de que hay que desestigmatizar el tema de la salud mental, yo creo que es un gran cambio y que obviamente los liderazgos en esto son relevantes, ya que una persona lo cuente, lo diga. Me parece muy bien y tal como decía Iván en la entrevista del País lo reconoció, que una señora le dice a su pareja, oiga, pero es verdad que está loco porque estuvo internado, y él, estar internado no significa estar loco, y al revés, es reconocerlo, ¿no? Y yo creo que eso es un gran paso. Esta ley, por lo tanto, para su gobierno es como un legado importante, ¿no? Algo que él quiere mejorar, y también, cuando era diputado, también trabajaba en el tema de salud mental, quería hacer cambios y diferencias. Así que yo creo que todo eso está muy bien, o sea, creo que debemos ir avanzando en desestigmatizar, en que las enfermedades de salud mental no tengan digamos, la connotación que tienen hoy día, ni en los adultos ni en los niños, ¿no? De repente se estigmatiza a niños porque tienen algún tipo de problema de salud mental. Hoy día muchos niños lo sufren después de la pandemia, se ha agudizado, hay miles de libros, Jonathan Haidt, etcétera. Entonces, tenemos que entender esto como un problema de salud, igual que la salud física, del mismo nivel de importancia o más incluso. En segundo lugar, la ley actual, yo creo que va totalmente en la dirección correcta, ¿no? O sea, de ampliar el acceso, de tener como un Estado mucho más robusto en tratar esto. Coincido con la Emilia en que en el reporteo que yo hice, en el fondo no está claro el financiamiento, y por lo tanto correría el riesgo, como otros proyectos de ley que están muy bien aspectados, pero que se ve como el cascarón por fuera, pero no por dentro, sobre la base de quién va a gastar esta plata, ¿no? Este acceso, quién lo va a pagar, cómo se va a lograr que las personas lo tengan, y yo creo que es un pendiente que es importante resolver. Claro que en un momento en que digamos, las arcas fiscales están complicadas, pero yo creo que es un punto que debiera incluirse, es una crítica bastante transversal. Pero sí quiero decir que es importante este proyecto de ley porque hace mucho espejo con la ley corta del 2021, que fue una ley que trabajó Matías González, hoy día decano de la Facultad de Medicina de la UDP, con quien hablé, y antes estaba en el Centro de Políticas Públicas de la UC, que hizo avances muy importantes respecto justamente de la institucionalización o de aquellos tratamientos que se hacen de manera, que se hacían, digamos, las películas que uno veía antes cuando niño, incluso hasta avanzadito, contra la voluntad de una persona que estaba institucionalizada o institucionalización a la fuerza. Entonces, ese proyecto avanzó en términos de que todo esto sea compatible con los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la no esterilización, la no psicocirugía, la internación involuntaria con mucha mayor regulación que la que había antes de esta ley, ¿no? De que alguien no lo pueden llegar a internar sin que haya o un consentimiento claro, informado y autónomo, como fue el caso del presidente Boric, que él decidió voluntariamente hacerlo, y si no es el caso, que haya, bueno, que esté involucrada la familia, los médicos, un consejo de médicos, que no pueda hacer una decisión unilateral de algo tan serio y tan grave. O sea, tiene que haber una protección, y yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo hacia las personas cuando se llega a un nivel muy crítico, pero yo creo que esta ley está en la misma línea, y eso también lo sostiene Matías González, que es un avance. Ahora, lo que está pendiente es el financiamiento, pero es un avance que haya una protección y que sea compatible con estándares básicos de libertad y de autonomía de las personas. Oye, hay una investigación en tu facultad, Paula, de Nicolás Alonso, el periodista, que hizo un reportaje sobre cómo los jóvenes se están anclando a la inteligencia artificial Sí. o sea, con grados de dependencia que son Altísimo. altísimos. O sea,
mi amigo, mi amiga, Mi se chat vuelve GPT. complejo. Entonces, Estamos hablando de la Facultad de Comunicaciones de la UDP, Exacto, ¿no? y Claro. de Vergara 240, donde fue publicado el artículo, claro, ¿no? yo lo entrevisté, claro, y él me comentaba la dependencia, cómo están buscando los vacíos de amistad, afectivo. Claro, y un problema es que están subsidiando las conversaciones con especialistas a través de ChatGPT y todas esas cosas, ChatGPT, sí. entonces Es que al precio del especialista no deja de tener sentido. y a la falta de escasez de especialistas, y a la Exacto. falta del Estado, porque esto hasta Sí, hace es poco, verdad. Y porque- sobre todo considerando que uno como que va moldeando el chat a la personalidad de Claro. uno, entonces te responde consciente o y inconscientemente lo que uno quiere. y si lo tratas con cariño, te trata con más cariño. Entonces, a lo que voy yo es que hasta hace poco tiempo la salud mental era como un suntuario, que no era problema del Estado porque, no, vamos a preocuparnos de los de los cánceres, problemas verdaderos. claro, de la vesícula, etcétera, pero esto ya es una cuestión afectiva que se supera con temple. Y el problema mayor, lo que dice la Emilia, es que esto es psicosomático y en el fondo te hace muy mal en la vida. Entonces, por eso digo que si no hay una política clara respecto, y a largo plazo también, porque los cabros que están naciendo ahora van a venir con los problemas, la generación pandemia tiene problemas, muchos colegios dejan al arbitrio de los padres esto, o sea, usted encárguese del déficit atencional, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, pero pague usted. Entonces, es un problema viejo que tenemos, pero que se ha hecho visible recién. A mí lo único que me preocupa del proyecto de ley es que yo preguntándole a personas que conocen mucho más del tema que yo, lo que se me levantó reiteradamente es que actualmente el gran problema está en el financiamiento, porque el financiamiento y la inversión en salud mental va a hacer que aumente la cobertura y la calidad de la atención primaria en salud mental, o sea que el APS en el fondo tenga mayor también cobertura para el acceso temprano a tratamientos de salud mental y que hayan más profesionales. Hoy en día también tenemos un serio déficit de profesionales de salud mental por número de habitantes. Entonces, y precisamente el proyecto de ley, el proyecto de ley sí lo hemos estudiado mucho en Idea País, no aborda estos 3 o 4 desafíos que se ha levantado, porque, como dije en un principio, tiene muy buenas intenciones y avanza en lenguajes y enfoque de derecho para evitar la desestigmatización, pero es muy parecido a otros proyectos de ley como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, que lo que hace es que se generan planes y comités y políticas nacionales y comités regionales, comités nacionales, pero no mejora la experiencia concreta de las personas comunes y corrientes, y no se ve un plan en este proyecto, por ejemplo, para aumentar la cantidad de camas psiquiátricas, para aumentar la cantidad de profesionales, para ver cómo se aumenta el acceso a los tratamientos. Entonces yo creo que todavía le queda mucho por mejorar y sobre todo porque no vaya a ser que vendamos un proyecto de ley que dice venir a solucionar este gran problema que, como sabemos, va en aumento, pero que en realidad en el minuto no pasa nada. en el minuto de implementación sigue siendo todo igual, solamente que hay mayores protocolos para tratar de mejor manera o con un enfoque mejor a las personas con este tipo de condiciones. Paula Escobar Chavarría. Sí, yo creo que queda tiempo porque está, si no me equivoco, Emilia, en primer trámite en primer constitucional. trámite. O sea, falta, esto no va a salir en este gobierno, digamos, No. claramente. No, claro. Y estas políticas públicas son transgobiernos, o sea, en el fondo estas son políticas públicas que este gobierno hace esto, el siguiente hace otra cosa y cada uno va poniendo una nueva piedra, no son políticas que se resuelven en uno. Yo creo que es un buen punto de partida. Es como el auge. Exactamente, y las buenas políticas públicas son las que duran a través de varios gobiernos y cada Claro. gobierno lo mejora. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto de ChatGPT como amigo, pero también como psicólogo, está agarrando mucho vuelo, lo podríamos tocar en página 13. De hecho, ya hay demandas hacia OpenAI por adolescentes que se han suicidado por
malos consejos verdad. de su chat Claro. GPT respecto de su salud mental. O sea, es muy peligroso O porque te reemplazarlo. validaron la paranoia, o Exactamente, porque, claro. como que incluso le dijo cómo hacerlo, ¿ya? Mm. Entonces, de padres que han demandado a OpenAI por decir, oiga, mi hijo está usando esto como psicólogo y no pasó. Y por último, Iván, un tema que une los dos temas del día de hoy que han sido muy distintos, pero un tema que, déjenme decirlo, lo une en cierto sentido bastante claro, es que Donald Trump haya confesado en uno de los textos que él filtró en su conversación con el primer ministro noruego, en que dijo que ya que no le habían dado el premio Nobel de la Paz, él ahora ya no pensaba tanto en la paz y por lo tanto su postura frente a Groenlandia había variado hacia pensar en los intereses de Estados Unidos y no tanto en la paz porque no le habían dado el premio Nobel. Sí, ¿Eso te agreguemos refiere a que... la salud mental? agreguemos Digo que- nomás cómo se llamaría eso, pongamos Wikipedia, cómo se llama ese trastorno de salud mental. Narcisismo, Narciso. ¿no? Pucha. Bueno, y otro, No sé, y- otro. y- ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? decirlo y así. para unir los dos temas, el mismo informe que mencionó la Paula en el primer bloque habla mucho de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, Exacto. que hoy día quedó Total. a la cola porque por Totalmente. Trump, pero es importantísimo, sobre todo pensando en los jóvenes. Sí, mencionemos que Trump hoy día en Davos descartó, ahora uno con Trump nunca se sabe, pero descartó totalmente el uso de la fuerza para quedarse con Groenlandia, cosa que no descartó. La segunda parte no la descartó. Estamos con Emilia García, con Pablo Escobar Chavarría y Quique Mujica. Esto es Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones